Hola, muy buenas noches. Estamos muy contentos otra vez de poder estar con ustedes en este segundo programa de este año 2021. Estamos agradecidos a Dios por el primer programa que tuvimos junto a Marcelo Tega y hoy tenemos a un invitado de lujo, al doctor Eduardo Tatangelo. Estamos muy contentos de haber hablado con él. Él es profesor, él es teólogo, es director de una escuela y estamos muy contentos de esta noche tenerlo. Pero antes de seguir hablando, vamos a una tanda publicitaria. Y estamos muy contentos con estar aquí con los amigos de Misión Beta. Si querés más información, aquí aparecerá el número y podés contactarte para recibirla. Estamos muy contentos porque llegamos, como dijimos al principio, a un viernes más. Estamos contentos porque puede ser un día distinto para tu vida. Un día distinto para esta noche que estás escuchando este programa, o un día distinto cuando te levantes mañana y puedas ver lo que hoy pudimos hablar. Un día distinto, ¿por qué? Porque podés conocer a Dios, a ese Dios que te ama, que te está buscando, que quiere darte una mano y quiere ser tu amigo. Él envió a Jesús para que muriese por vos y por mí. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Y gracias a Él tenemos entrada al reino de los cielos. Así que te invito a que lo conozcas, que puedas llegar a una iglesia, que puedas ser parte de una congregación, o si no, escribirnos aquí y poder nosotros hablarte de Él y poderte dar a conocer las buenas nuevas que nos dejó para que vos puedas tener tu día distinto. Estamos muy contentos que estés aquí y ahora vamos a la presentación del doctor Eduardo Tatangelo. En esta noche una visita de lujo. Con nosotros, Eduardo, o como le llaman sus alumnos de teología, el Tata. Podríamos presentarlo con muchos títulos académicos en el campo de teología y en el área de ciencias sociales. Pero vamos a decir que es amante del campo y la naturaleza, que le gusta viajar, que disfruta dando clases y sobre todo le gusta tratar con gente y hacer buenos amigos. Docente de pura cepa, ha caminado aulas enseñando educación teológica, armando carreras de grado y posgrado en ese campo, y ha recibido dones del cielo para sorprender gratamente en un aula a doctos y apasionar en una clase a un estudiante en su primer año. Director y profesor de historia experimentado en una escuela secundaria en Campana, con un feeling con los jóvenes que muchos quisieran tener. Es doctor en ciencias sociales, máster en educación, máster en teología, escritor, profesor, pastor, a veces también analista político en las redes sociales, y reflexivo e inteligente a la hora de hablar sobre temas de la fe. Con ustedes, el doctor Eduardo Tatangelo. Muy buenas noches a todos, gracias por estar un viernes más y hoy estamos con el pastor, con el doctor Eduardo Tatangelo. Estamos muy contentos de poder hablar en esta noche, de podernos gozar, de tener su presencia aquí, porque sé que estamos en momentos difíciles donde estamos todos metidos en la web, pero bueno, aquí el doctor se ha tomado un segundito para poder hablar con nosotros. Así que bienvenido, Eduardo. Gracias, Ariel, y saludos a todos los que nos van a estar escuchando. Un gusto estar con vos. Muchas gracias. Como yo le he hablado anteriormente, esto es más una charla, yo siempre digo, lo estamos haciendo desde un quincho, no desde el living de Susana Jiménez. Entonces claro, es algo totalmente didáctico que podamos conversar. Una de mis preguntas cuando veo todo, porque si tengo que leer todo el itinerario que tengo de usted, estaríamos toda la noche, lo que el Señor lo ha bendecido con cada carrera y cada lugar donde fue de bendición. Yo siempre, una de las preguntas que le quería hacer, ¿por qué el estudiar? ¿Por qué hay que estudiar? Qué buena pregunta. Hay que estudiar porque los seres humanos nacemos a medio cocinar, digamos, ¿no? Nos hacemos seres humanos formándonos en esta vida y estudiar, a ver, no tenemos por qué pensar en estudiar que el único camino sea estudiar una carrera universitaria, por ejemplo, ¿no? Sino el formarnos. Yo creo que es clave el formarnos. Por ahí antes se utilizaba mucho el que uno se formaba, por ejemplo, en el oficio de los padres,
Yo creo que todas esas actividades formativas son las que nos convierten en la persona que somos. Tampoco tenemos que cerrarnos sobre la idea de que estudiar es ir a la universidad, digamos, ¿no? Es un camino más de formación, pero sí yo diría que todos necesitamos procesos formativos para convertirnos en la persona que vamos a llegar a ser. Si no no pasamos por esos procesos, bueno, no nos cultivamos, no desarrollamos habilidades, capacidades, experiencia. Es decir, que puede ser, a ver, un curso de, no sé, de bonsai, pero ese curso de bonsai me va a dar elementos nuevos para mi vida, me va a permitir hacer cosas, descubrir un mundo. Yo creo que en ese sentido, digo, los seres humanos nos terminamos de cocinar con esas experiencias formativas que tenemos, bueno, y que las tenemos desde que nacemos, porque nuestros padres nos enseñan a comer, a caminar, a vestirnos, y todo eso nos va haciendo personas, digamos. Así que yo diría que por eso hay que estudiar. ¿Y cómo ve la educación aquí? Estamos desde Argentina, hay gente que nos miran de otros países, pero aquí en Argentina, ¿cómo ve la educación? Mal, la verdad, re preocupante. Y no solo por este año que hemos tenido la pandemia y la cuarentena y la no clase en las escuelas. Me parece que venimos hace muchos años arrastrando una crisis educativa con la que no estamos siendo honestos, digamos, ¿cierto? Me parece que se la barniza, se la trata de embellecer con cosas, pero no somos honestos como sociedad y que estamos en una crisis educativa y hay que tomar medidas muy serias, digamos, ¿no? O sea, me parece que más allá, digo, de las preferencias políticas o de distintos partidos políticos, no veo en ningún partido político y en no veo un diagnóstico claro y el coraje para tomar decisiones, digamos, ¿no? Entonces, lo veo mal. Aparte, no es que uno lo ve mal, las estadísticas son malas. Tenemos el nivel de graduación de secundaria más bajo de toda América Latina, o sea, cuando Argentina fue modelo, ¿no? ¿Y cómo se puede entender esto de que estamos mal en la educación y cada vez que hablamos de un premio a nivel internacional de lo que es la ciencia, de lo que es la medicina, siempre estamos hablando de un argentino? Sí, bueno, estamos viviendo de rentas. Hay que ver si dentro de 20 años va a pasar eso, ¿no? Exacto. Y después otra cosa que explica un poco el fenómeno que vos decís, que es muy interesante. Yo creo que todavía seguimos teniendo universidades muy buenas, escuelas, es decir, a ver, vamos a ponerlo así. Lo más dramático que tiene el sistema educativo argentino hoy en día es que no hay un sistema educativo. Cuando hablan del sistema educativo, ya en Argentina no es uno, son varios. Y entonces hay circuitos educativos. Y de pronto, si vos la pegaste en un circuito educativo, que fuiste a una buena escuela primaria, secundaria, y fuiste a la universidad, por ahí te convertís en un Milstein, en un tipo que va al premio Nobel. Pero si te tocó ir a una escuela pública derrumbada de un barrio marginal y no pudiste terminar la secundaria y te quedaste dando vuelta en el CBC porque no tenías las condiciones ni económicas ni sociales y demás, entraste en el otro circuito, en el circuito equivocado, digo, y ahí están la mayoría. Entonces, en ese sentido, es muy injusto el sistema, digamos, como el país cada vez general, peor, ¿no? cada vez peor. Y cada vez peor, cada vez más fragmentado, más segmentado, más para pocos, y de pronto muchos intereses que defienden ese status quo, digo, los sindicatos, los mismos políticos que no se quieren hacer cargo del desafío que tenemos. Entonces, la verdad que yo como docente, como educador, lo veo con mucha tristeza. Yo, a ver, trabajo en una escuela secundaria, pero una escuela de gestión privada, donde vivimos en otro, nos afecta, pero digamos, vivimos como en otra realidad. De otro modo, claro. Pero
pero no puedo dejar de ver lo triste que es. Es más, cuando me doy cuenta que hay muchos chicos que a nuestra escuela no pueden acceder, digamos, ¿no? O sea, es un problema, ¿no? Es un problema. Ahora, pasándolo al ámbito de la Biblia, ¿por qué estudiar la Biblia? ¿Por qué estudiar la Biblia? Primero porque es hermosa. Cuando uno le toma el gusto a descubrir la Biblia, a descubrir las verdades de la Biblia, lo disfruta. La Biblia es hermosa en todo sentido, por el mensaje que tiene y por la belleza literaria que tiene. Uno se queda embelesado, se queda pasmado. Lo que pasa es que la Biblia es como, a ver, ¿cómo decirlo? Como esas bellezas que son desafiantes, digamos, no es una belleza obvia, que uno dice, bueno, uy, qué lindo que está esto. Requiere el esfuerzo de entrar. Una vez que uno se metió, esto es como el mar y el agua fría, o sea, primero si metés una punta de un dedo y decís, no, está fría, no, esto va a estar horrible, y después te metiste y no querés salir. Bueno, con la Biblia pasa algo parecido. Así que, en primer lugar, por su belleza y lo que tiene para aportarnos como personas. Después, porque básicamente es la palabra más clara que tenemos de Dios, ¿no? Tenemos muchas palabras de Dios, porque la naturaleza es una palabra de Dios, ¿no? Un árbol es una palabra de Dios, un pájaro es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí Dios marcó quién es Él, imprimió su carácter, su forma de ser. Pero la Biblia es una palabra más clara, digamos, ¿no? Porque de una manera muy, muy sencilla, muy llana, nos dice quién es Dios. ¿Quién es Dios? Digamos, el único Dios. Así que me puedo maravillar de todo lo que Dios ha creado y de todas las maravillas que hay a mi alrededor y que son palabras de Dios, pero la Biblia como que me aclara algunos aspectos de ese Dios que no lo voy a descubrir mirando un árbol, un pájaro, ¿no? Por ejemplo, no sé, que Dios está dispuesto a sacrificarse y entregarse por nosotros al punto de amarnos como somos y hacer el sacrificio que haya que hacer para rescatarnos en Jesucristo, eso no lo puedo sacar de la naturaleza, lo tengo que sacar de la Biblia. Y entonces, bueno, la tengo que leer. ¿Y por qué a nosotros nos cuesta tanto, digo a nosotros en el ámbito cristiano, por llamarlo así, estudiar tanto la Biblia? ¿Por qué a la congregación, a la comunidad de fe le cuesta tanto estudiar la Biblia? Y ahora vamos a ir al por qué, pero ¿por qué nos cuesta tanto? Porque es difícil y porque no hay tantos buenos maestros o maestras cristianos, hay que decir la verdad. Sí. Muchas veces la hacemos aburrida. Esto es como, a ver, como casi todas las cosas, no sé. A mí me han dicho, yo soy profesor de historia, a mí me han dicho, gracias, profe, aprender historia con usted es entretenido, es esto, el otro. Pero también está la experiencia de decir, che, una clase de historia es un plomo, es el plomo más grande que puede haber, ¿no? Con la Biblia pasa lo mismo, digo, la Biblia hay que hacerla interesante, hay que saber encontrar la vuelta, y a veces se la convierte, y hay que dejarla hablar, ¿no? Hay que dejar que muestre toda la belleza que tiene. Y a veces se la ha convertido simplemente en un lugar donde vamos a buscar pruebas de que lo que dice nuestra doctrina y nuestra iglesia es la verdad. O sea, la convertimos en lo que no es, ¿no? Un reservorio de verdades teológicas. Yo creo que la que le ha sacado la gana a la gente de leer la Biblia es la iglesia. O sea, la iglesia en vez de dar ganas de leer la Biblia, la saca la gana de leer la Biblia. Yo creo que la clave, y hoy hay muchos movimientos en ese sentido, es volver a leer la Biblia con naturalidad, con ingenuidad, sin prejuicios, sin dogmatismo.
dejarla que ella hable como tiene ganas de hablar, no tratar de armonizar todo lo que dice, porque la Biblia es también rugosa, sorprendente, por momentos parece contradictoria, bueno, pero por eso es atrayente, digamos. Y nosotros la hemos tratado de domesticar al estilo evangélico de decir, bueno, la Biblia tiene que decir lo que nosotros decimos, digamos, ¿no? O sea, es al revés, digamos. En vez de nosotros decir lo que dice la Biblia tenemos que obligarla a que diga lo que nosotros decimos. Y esto pasa mucho, ¿eh? Y lo que nos gusta. Hay muchas doctrinas o enseñanzas que no son tan claras en la Biblia, pero las hemos convertido en hiper claras, entonces pues hay que ir a la Biblia a obligarla a que diga eso que hemos definido nosotros, digamos, ¿no? Así que yo diría que eso, es decir, cuesta leerla porque no la leemos como es, con más libertad, con más jugando, si uno se quiere, ¿no? Como un libro de cuentos. Una vez me dijeron, pero ¿se puede leer la Biblia como un libro de cuentos? Sí, tienen narrativas extraordinarias, historias extraordinarias. Así que yo diría eso, me parece, va. Sí, me gustó mucho la de los cuentos, muy atrayente porque es verdad cada palabra. El 70% de la Biblia es narrativa, no es un discurso onda dogmático. Es narrativa. Bueno, los evangelios, por ejemplo, vos fíjate, si a vos a mí nos hubieran dicho, che, mirá, vamos a mandar al Hijo de Dios a la tierra, preparen un texto para presentarlo, nosotros no hubiéramos escrito un evangelio. El evangelio es una cosa muy rara, digamos, porque son historias conectadas de una persona, que son anécdotas, si uno quiere decir, ¿no? Claro. Sanó al sordomudo, habló con la mujer en el pozo, contó una... Bueno, y Jesús encima cuenta historias, o sea, cuenta cuentos. Y bueno, eso lo hacía interesante. Nosotros somos, por ahí, lo hemos vuelto aburrido. Viste que cuando Jesús contaba sus parábolas, la gente se quedaba pensando o discutiendo, o después los discípulos que no entendían nada iban a la casa y le decían, no, pero explicanos un poco más, porque la verdad estaba bueno. ¿Por qué dijiste lo otro? Claro. Claro, pero no entendimos nada. Estaba buenísima la historia, pero no entendimos nada. O sea que vamos a charlar un rato más, digamos, ¿no? Entonces me parece que tenemos que recuperar ese lenguaje de la Biblia, que de paso es el lenguaje de la gente. Claro. La Biblia está muy cerca de la gente, del pueblo, de las personas, que a veces la iglesia no. Claro. ¿No? ¿Y por qué? Y vos fíjate. Sí. No, iba a agregar una cosa. Sí. Si vos te vas al Antiguo Testamento, nosotros ahora, por ejemplo, en nuestra iglesia estamos predicando Génesis. Yo estoy predicando la historia de Jacob. El tipo es una historia de barrio. Digamos, una familia complicada, ensamblada, 4 mujeres, 12 hijos. Digo, se parece más a la vida real que nuestras construcciones, digamos, ¿no? A veces a mí me han invitado a hablar de familia, por ejemplo, ya que toco el tema de la familia. Y entonces yo siempre empiezo las charlas sobre familia diciendo, la Biblia habla muy poco de cómo tiene que ser la familia. Hago el desafío, busquen pasajes, hay 2 o 3, nada más. Ahora, están reflejadas 50, 60, 70, 100 familias, no sé, habría que hacer la cuenta, que se parecen mucho a nuestras familias. Pero en general, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la familia, lo vamos a tomar como ejemplo de lo que vengo diciendo. Porque digo, cuando nosotros hablamos de la familia, bajamos la línea, la familia tiene que ser así, y no conectamos con las familias reales que son las nuestras. Hay tensiones, a veces hay crisis matrimoniales, hay problemas con los hijos, no siempre sabemos los padres qué hacer, los hijos se rayan con los padres por X razón, hay otros miembros de la familia que también con los cuales es difícil relacionarse, no sé. La familia real, y los Campanelli, no sé, para los que son más grandes, digamos, ¿no? O sea, muy grandes. Pero digo,
una familia argentina. Bueno, en la Biblia encontramos eso. Yo creo que hay que volver a disfrutar de que la Biblia habla de nosotros como somos. Como somos nosotros. Menos dogmática. Qué bueno, qué bueno, qué buena esa visión. Ahora, una de las preguntas, que casi te interrumpo, era, al no leer la Biblia nos pone en evidencia que no conocemos a Dios. Yo tengo 45 años y viví, como decías, ese mundo de que en la iglesia hago leer la Biblia a mi modo y respeto a mi modo. Entonces, uno después cuando por ahí sale de esa agua, verdaderamente conoce al verdadero Dios de amor. Pero Sí. quedamos en evidencia. Sí, y ahí te voy a decir otra cosa que me parece que no va a sonar muy bien a oídos evangélicos, pero me parece que hay que hacer esta salvedad. La Biblia es muy importante y la tenemos que leer, y como decíamos antes, nos da la mejor explicación que tenemos de quién y cómo es Dios. No tenemos otra explicación mejor. Pero Dios no solo está en la Biblia, digamos, porque si no caemos en la bibliolatría, digamos, ¿no? Como si la Biblia, Dios estuviera encerrado en la Biblia, y Dios está en todas partes, ¿no? Hay un tango de Ferrer, un poeta argentino extraordinario, Horacio Ferrer, y Piazzolla, El Trovador, se llama es un tango canción. Y hay una parte que me gusta mucho que dice: yo aprendí a escuchar la voz de Dios que entona en cualquier lugar. Entonces yo digo, me parece que si pensamos en Dios, o sea, si le creemos a la Biblia, que dice que Dios es el Dios del universo, está presente en todas partes, en todas las cosas, donde yo voy, no lo tengo que llevar a Dios, lo tengo que descubrir, porque está. Está en mi corazón, está en donde me muevo, está, sí, Dios está. Entonces me parece que lo puedo conocer, la Biblia me orienta, me guía, me da el marco para conocerlo, pero lo puedo conocer en mis propias experiencias de vida. Creo que ahí está, ¿no? Eso me parece que es importante. Porque a veces en el discurso evangélico hemos insistido tanto en la lectura de la Biblia como que ahí está el único lugar donde está Dios, ¿no? Y más bien lo que es como una especie de manual para descubrir la presencia de Dios, que está en todas partes, ¿no? Y que habla todo el tiempo, ¿no? Habla por sueños, habla por encuentros. ¿Viste cuando te encontrás con una persona y vos decís, ¿por qué me encontré con esta persona ahora, en este lugar, en este momento? ¿Y por qué esta persona me dijo esto? Bueno, Dios nos está hablando todo el tiempo, mandándonos señales, ¿no? Claro. Somos malos para escuchar, pero todo el tiempo Dios habla, ¿no? O a veces nos hacemos los sonsos para no escuchar también. Claro, y sí, sobre todo si es algo que no nos agrada. Que no nos agrada. Ahora, yendo a lo que es la Biblia, ¿no es cierto? ¿Cómo ve los sermones hoy en día? Porque veo que cada vez los sermones se van relatando en un versículo. Se hizo del capítulo a un versículo y lo digo. Sí, mirá, yo no soy de escuchar muchos sermones. O sea que no soy bueno para decir qué tan bien están predicando mis colegas. Lo que yo sí diría es que la iglesia por ahí desarrolló un modo de sermón, que es un sermón más temático, más en torno a ideas, por ahí a veces también a experiencias personales, y hemos perdido el gusto, porque esto tiene que ver con lo que comentábamos hace un ratito, cómo hacer que la gente lea más la Biblia. Yo creo que el sermón tiene que ser una oportunidad, entre otras cosas, para enseñarle a la iglesia a leer la Biblia. O sea, cuando el pastor se para en el púlpito, agarra un texto bíblico, lo trabaja bien, muestra cómo se le entra el texto bíblico, cómo se lo lee, hace una buena lectura de ese texto, es una
indirectamente es una pequeña lección de lectura bíblica, ¿no? Claro, Si yo sí. agarro, no sé, yo digo, voy a hablar del amor, o voy a hablar del perdón, y agarro un versículo de acá, un versículo de allá, una idea, qué sé yo, pim pum pam, y no expuse ningún texto de la Escritura, bueno, por ahí el sermón es muy bueno, pero no estoy enseñando a leer la Biblia. Yo, por ejemplo, no sé, los últimos 30 años, todo lo que he predicado es expositivo. O sea, agarro un texto de la Biblia y mi sermón gira sobre ese texto. Obviamente no voy a decir en un sermón todo lo que ese texto tiene para dar. Claro. Voy a tomar un aspecto. Pero una de mis preocupaciones es que además la comunidad de fe que me escucha se haga una idea de cómo se lee un texto. De cómo, y ahí también distintos métodos de lectura, distintos enfoques, abordajes. Me parece que eso yo diría que es muy útil y la iglesia lo debería hacer más. Que Claro. el sermón sea una oportunidad de leer juntos, ¿no? Leer juntos la Biblia. Obviamente esto sin ánimo de apuntar a nadie ni criticar a nadie, ¿no es cierto? Este tipo de preguntas. Pero a veces veo que se parecen, yo sí soy de escuchar muchos sermones, me gusta mirar, aunque por ahí uno está de acuerdo, otro no, pero Claro, he visto mucho que parece muchas cosas de grupo de autoayuda, claro. o del super yo, y la Biblia está ahí, quedó en el versiculito, y después digo lo que Claro. a mí me parece. Eso, Sí, porque, bueno, o sea, en la medida en que uno no hace un sermón expositivo, hay muchos tipos de sermones. El sermón expositivo, claro. o la predicación expositiva también se llama, es que uno agarra un pequeño párrafo de la Escritura, podría ser un versículo solo, pero con la idea de que lo voy a exponer, o sea, voy a desarrollar todo lo que ese versículo dice, sus partes, sus temas, sus palabras clave, y de ahí, de esa exposición, van a salir las ideas principales del sermón. Ese tipo de sermones es un antídoto bastante fuerte a decir cualquier cosa en el púlpito, porque yo me voy a guiar por para dónde va voy a ser fiel hasta donde pueda en reflejar para dónde va ese texto. Si yo hago lo que vos decís, sí, puedo salir para la autoayuda, puedo salir para 1000 lugares, porque en realidad nada me controla. A veces, por ejemplo, no sé, para nombrar otro ejemplo, se usa mal el púlpito convirtiéndolo en un lugar para retar a los creyentes, ¿no? Y bajar línea y hacer que la gente se sienta mal. Que no es para eso el púlpito, ni mucho menos el sermón. Entonces, pero todo eso me parece que proviene del problema de que no agarramos un texto bíblico y decimos, bueno, del versículo 1 al 5 del capítulo 3 de Marcos, y voy a tratar de exponer lo que eso dice, lo que dice el texto, y qué quiere decir para nosotros hoy ese texto. ¿No? Eso es un sermón expositivo. Hay pocos sermones positivos en la iglesia. Sí. Cada vez menos. Se usa poco. Cada vez menos, se usa muy poco. Y volviendo a lo que hablábamos del púlpito, de por ahí retar a la gente, lo que he estado viendo, ¿no es cierto? Sin ámbito, otra vez digo, por si nos están escuchando a unos pastores, a unos predicadores, no es el ámbito, no es la idea esa de estar hablando mal de nadie, pero sí veo que la iglesia, nosotros, yo, Ariel, hemos perdido el hablar del pecado. Ya el pecado lo dejamos de costado y hablamos de cosas bonitas, de esto, lo otro, y que pin, que pupán, que hacemos esto, y el pecado y la muerte y la resurrección de Jesucristo por nosotros quedó guardadita. Y un poco los temas de agenda de la cultura reinante se convierten en temas de agenda de la predicación. Digo, no sé, si uno se preguntara hoy ¿qué quiere la gente? La gente quiere ser feliz, quiere disfrutar, quiere estar bien, sentirse bien, estar bien físicamente, bien anímicamente.
pasarla lo mejor posible. Y, digamos, la pregunta no es ya, la gente no tiene la pregunta, ¿no? ¿Hay vida después de la muerte? ¿No? Había una vez un graffiti que decía, ¿hay vida después del nacimiento? Bueno, yo creo que la gente está más con esa pregunta. Es decir, ¿cómo hago para vivir acá? Y ahí yo diría una cosa. Tenemos que ser sabios para partir de donde la gente está. Por eso es el primer principio de la comunicación y de la educación. Si yo te quiero enseñar algo, tengo que partir de donde vos estás parado en ese tema. Entonces me parece que no está mal que uno agarre y salga de donde la gente está. Pero tengo que llevarla a un mensaje bíblicamente consistente, digamos, y equilibrado, que tenga todo, para ir al tema que vos planteás, que tenga en equilibrio todos los temas bíblicos. Porque la Biblia va a hablar de cosas que nos interese y también va a hablar de cosas que le interesa a ella. Claro. ¿No? Que por ahí a nosotros no nos interesa. Por ejemplo, bueno, ¿a quién le interesa hablar de sus pecados? A nadie, prácticamente, ¿no? Entonces, pero la Biblia sí le interesa. Entonces, de pronto hay temas que a nosotros no nos vamos a querer sacar y ella nos va a sacar. Claro. Ahí yo creo que es un tema de equilibrio, decir, bueno, sí, vamos a ver. La Biblia tiene cosas para decir sobre el vivir bien, por ejemplo, y el ser feliz. Sí, pero también están los otros temas. Bueno, hay que hacer como equilibrio, ¿no? Claro. Entre lo que hoy está en la agenda y está ahí. Por ejemplo, a ver, otro ejemplo que podemos dar. Tanta preocupación que tiene la gente por la sanidad. Entonces, por ejemplo, bueno, muchas iglesias predican sanidad, 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 sanidad. Sabemos que la sanidad física, por linda que es, porque digo, si te enfermas, querés que enseguida alguien te solucione el problema. Pero la sanidad física no va al fondo del problema humano. Porque a la larga no. O sea, como dijo un famoso escritor cristiano, no nos morimos porque nos enfermamos. Nos enfermamos porque nos tenemos que morir. Claro. Lo que quiero decir es, a la larga, por más que te sanen 20 veces milagrosamente, te vas a morir. Entonces digo, el problema humano es más profundo. Y a veces la iglesia se ha quedado atrapada en eso de decir, uy, che, prediquemos sanidad, porque así, y la gente va atrás de eso, de decir, uy, tengo este problema en el hígado acá, qué sé yo, óreme, pastor. Está bien, es importante. Y Dios sana. Pero no es el fondo del asunto. No es el tema último. El tema último es nuestra existencia frente a Dios. Como dice el apóstol Pablo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Claro. Esa es la cosa clave, ¿no? Claro, claro. Yo siempre cuando me dan para decir un mensaje, siempre digo algo respecto a eso, que no nos importa tanto la enfermedad o lo que estemos pasando, sí que nos importe la eternidad, dónde la vamos a pasar. Claro. Eso es un poquito más importante, claro. ¿No es cierto? Totalmente. Volviendo a una pregunta que siempre me hacen, me dice, vos cuando estés con un teólogo, con una persona que estudie, preguntásela. Entonces yo le voy a preguntar, ¿por qué los teólogos hablan en un idioma muy intelectual? Bueno, hay teólogos y teólogos. Ha habido y habrá y seguirá habiendo teólogos y teólogos. Ha habido muchos teólogos que hablan de una manera muy sencilla y llana. Mirá, esto pasa porque, digamos, la teología, cuando se cultiva en ámbitos así académicos, seminarios, universidades y demás, se convierte en una disciplina. ¿Viste? Por ejemplo, si vos te encontrás con 3 médicos que están hablando entre ellos, no le entendés nada, porque hablan en jerga. Me pasa con mi hermana, sí. Claro. Y si te encontrás con, no sé, 3 abogados que están hablando entre ellos, tampoco entendés nada porque hablan en jerga. El problema de los teólogos que hablan para teólogos o escriben para teólogos es que se piensan en relación a ese grupo pequeño. Justo ayer, mira, me estaba hablando con un pastor y conferencista internacional y una persona que le habla al corazón de las personas. Y hablábamos de esto porque decíamos, los dos estábamos de acuerdo en que no queremos ni pensar, ni escribir, ni hablar
para el gremio, digamos, ¿no? Porque es una cosa como, bueno, de ese placer de decir, viste que también pasa que si vos estás, justamente los médicos están con los médicos, los abogados con los abogados, los militares con los militares, después viene esa competencia, si yo soy mejor militar que vos, yo soy mejor médico que vos, sé más que vos. Bueno, a algunos teólogos les pasa eso, terminan escribiendo para ellos, hablando para ellos, hablando en difícil. Está bien, hay un vocabulario específico de cada disciplina y hay que cuidarlo porque es bueno, pero hay que cuidar de que no se convierta en una jerga que excluya a la gente, digamos. Todas las verdades de la teología complejas se pueden decir de manera comprensible y con palabras comunes. Claro. ¿No? Inclusive las palabras que son muy específicas habría que traducirlas en palabras comunes. Claro. A mí me pasó, bueno, yo vengo de la iglesia bautista, ¿no es cierto? Tenía mi pastor, Hugo Orne, que fue hasta que falleció, ¿no es cierto? Teólogo. Y claro, yo a veces, yo de chico, adolescente, hay cosas que no le entendía. Y yo decía, Claro. ¿no es diferente una prédica de un pastor normal, le decía yo en ese momento, a un pastor teólogo que no le entiendo nada? Y mi pregunta era desde más joven, ¿no es cierto? Pero mucha gente a veces lo piensa. Si Jesús hablaba en parábola, en cosas, iba caminando y era algo común hablar de algo común. Y a veces vemos en las iglesias, que estoy hablando de un sermón, no de un seminario donde está muy bien el griego y todo eso. Sí, en un sermón de una reunión, de un culto general, y nos vienen con palabras y la gente yo la veo que se queda pensando y mirando, y como decíamos al principio, no entiende nada. Claro. ¿Cómo lo vemos? No, es un error de comunicación y está mal, o sea, está mal. Y vos pones un buen ejemplo. ¿Cuántas palabras difíciles usó Jesús? ¿Cuántas palabras técnicas o cuántas palabras académicas? No usaba palabras académicas, hablaba de pájaros, de siembra, de hermanos, de viajes. Pero le tenemos miedo a ese vocabulario sencillo porque parece que si hablas en sencillo es porque sos ignorante o porque no sabés, digamos, ¿no? Hay algo de vanidad. ¿Dónde está todo lo que estudié? Hay algo de vanidad. Hay algo de vanidad. Hay un cuento, de paso, de Borges, que es muy lindo, que se llama Los Teólogos, y que cuenta de dos teólogos que empiezan una discusión. Claro, son teólogos del siglo IV, claro. Así que la discusión es por carta. Discuten por carta. Pero ¿qué pasa? Empiezan a discutir un tema teológico y discuten, no se ponen de acuerdo, pero él, muy hábilmente Borges hace que cuando termina la discusión han intercambiado posición. O sea, siguen discutiendo, pero cada uno defiende lo que el otro defendía al principio de la discusión. Borges escribe eso para burlarse de los teólogos, ¿no? Diciendo, discuten cosas que no tienen sentido, digamos, que pierde todo el sentido. Yo creo que si las ideas, llamémosle teológicas, no tienen anclaje en la vida real, no es teología, no es buena teología, no es teología cristiana. Claro. Porque la teología cristiana, una de las verdades más tremendas que maneja es la encarnación. La encarnación es que Dios se hace como nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a inventar un discurso sobre Dios que nos aleje de nosotros? ¿No? O sea, que nos aleje de la vida real. Es la contradicción del cristianismo. Claro. Y para ir terminando, porque no quiero sacarle mucho tiempo, hablando un poco de Jesús. ¿Por qué a la iglesia le cuesta tanto predicar la palabra de Dios? ¿Por qué le cuesta salir de esos edificios tan hermosos que cada vez hacen, que parecen estadios enormes? ¿Por qué le cuesta salir mucho a predicar a lo que el Señor nos dejó? ¿Por qué? Sí, ahí hay una cosa... o sea, son temas re complejos, pero digo, y corriendo el error de simplificar, me parece que la iglesia está demasiado centrada en sí misma. Un poco le pasa como a los teólogos, ¿no? Está demasiado preocupada por su subsistencia, su existencia, su éxito o su fracaso. Y
entonces gasta mucha energía en sí misma. Y Jesús no gastaba energía en sí mismo. Jesús salía a la calle, hablaba con la gente, estaba volcado a la necesidad de la gente, no tenía miedo ni prejuicios. Entonces, le era más fácil contactar con la gente, digamos. Me parece que a la iglesia le cuesta mucho porque vos fíjate que para ser cristiano, pongamos el caso de los evangélicos que son el que nos queda más cerca, vos para ser cristiano, para ser un seguidor de Jesucristo, te tenés que hacer evangélico. Lo cual es un costo extra, digamos, es como algo que te cobran por el servicio de hacerte conocer a Dios, digamos, ¿no? Pero digamos, no debería ser así. Claro. No, toda esa cultura evangélica que hemos construido, que es tan difícil de desmontar, es un costo extra que le hemos puesto al evangelio. Bueno, también digo, lo podríamos decir de los católicos, ¿no? Sí. O de otras expresiones del cristianismo. El cristianismo ha construido muchas formas que se alejan de la sencillez de Jesús. Hay que volver al modelo de Jesús, que es un modelo sencillo, así, hablando de la vida y ayudando a caminar juntos y a descubrir juntos la fe en el Dios vivo, digamos. O sea, es relativamente sencillo y lo hemos hecho extremadamente complejo, ¿no? Me parece que pasa por ahí. Es así. Vos fíjate una cosa, perdón, ¿no? Sí. La gente tiene muchos problemas con la iglesia. Sí. La gente que no cree, tiene cero problema con Jesús. Uno no se encuentra con gente que diga, no, este Jesús es un mala onda, o la verdad que no me interesan las ideas de Jesús. No, la gente tiene problemas con la iglesia, porque la iglesia sí es un lugar a veces contradictorio, un lugar donde podés llegar a sufrir mucho, pasarla mal. Entonces, esas taras que tenemos, esas disfuncionalidades, son las que a veces impiden que la gente crea. ¿Por qué para creer en ese Dios de amor, de misericordia, de gracia, que me acepta como soy, tengo que pasar por todo esto? O pasar a formar parte de esta organización. No sé si me interesa una organización, ¿no? Es verdad, es verdad. Tenemos que volver al primer amor, a reflejar a Jesús. Creo que necesitamos leer más Biblia, conocer ese Dios verdadero. Eso es lo que me llevo de esta noche. Y bueno, algo para decirle a esta audiencia, a este público, que salga del corazón de usted, que quiera decirle estos minutitos. No, siguiendo en el camino de lo que veníamos diciendo, yo digo, hay que vivir vidas sencillas, ¿no? Hay que vivir vidas sencillas, construir comunidades de fe sencillas, ¿no? Y enseñar las sencillas verdades del Evangelio. O sea, tratemos de complicarla menos, ¿no? La gente, ya complicaciones tenemos de sobra. Pero digo, vidas sencillas, un modelo de vida sencillo, que no busque ni la fama, ni la gloria, ni la plata, que tratar de ser transparentes. Claro, justamente, mi esposo está por acá y me sopla, ni el éxito también, que a veces vamos atrás de esas cosas. Así que vidas sencillas, comunidades sencillas, donde cualquier persona se pueda sumar a la comunidad y sentirse amado, escuchado, valorado, sentirse persona. Hay pocos lugares hoy en esta sociedad donde uno se pueda sentir persona plenamente. A ver, donde podamos ser como somos. Esa es la clave de la iglesia, ¿no? Con errores y todo. Exactamente, bueno, pero ahí está el tema. La iglesia nunca quiere asumir en serio el Evangelio en su radicalidad. El Evangelio en su radicalidad lo que dice, Dios me acepta como soy. Obviamente que Él me va a mejorar, me va a transformar, me va a convertir en lo que tengo que ser, pero me acepta como soy. Pero la pregunta es esta, ¿la iglesia acepta a las personas como son? Claro. Esa es la cuestión. Nosotros no tomamos esa actitud radical que tuvo Jesús. Porque Jesús tuvo esa actitud radical, la gente se le pegaba como mosca. Claro. Claro. Porque ¿quién no quiere ser aceptado como es? Claro. Todos queremos ser aceptados como somos. Es la clave de la paz absoluta. Claro, la clave de seguir un verdadero evangelio y una verdadera
palabra de Dios, ¿no es cierto? Total. Aceptado como Total. somos y bueno, Señor hará el proceso, Él se encargará. Exactamente, y agregarle al Evangelio lo menos posible. Para varios difíciles. Formas, ritos, modos, tradiciones, costumbres, reglas. Creo que va por ahí. ¿Cómo se ha desmejorado eso? Quiero terminar, pero me deja Tit y yo digo, ¿cómo ha desmejorado con eso de que Sí, esto lo sí, hacíamos sí. así, tiene que ser así, ¿no es cierto? Y bueno, hemos estado en picada para abajo, pero bueno, Dios creo que en algunos lados ha tenido misericordia Sí, totalmente. de Totalmente. nosotros. Bueno, Eduardo, no lo quiero molestar más, ha sido muy amable, fue Ariel, un grandioso, gusto, hermoso haber estado un hablando gusto contigo, enorme. Un porque gusto enorme y cuando quieras la seguimos. sí, cómo que no. Le vamos a poner episodio 1 porque tiene que haber un episodio 2 porque fue un gusto, la verdaderamente enorme Dale. estar aquí hablando. Así que muchísimas gracias, saludos a su esposa que está allí seguramente, como Sí. dijo, y muchas bendiciones. Saludos para todos los que van a ver el programa y saludos para vos. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, muchas bendiciones, muchas bendiciones. Gracias. Nos estamos viendo. Igualmente. Bueno, estamos muy contentos de llegar al final del programa, estamos muy contentos de haber tenido al doctor Eduardo, estamos muy contentos de seguir con este programa. Recordá que todos los días podés orar por un misionero, podés hacer en un mapa un puntito y orar por cada misión, por cada persona que está allí dando su vida, ofrendando su vida solamente para llevar palabra de Dios. Así que estamos muy contentos y nos vemos el viernes próximo con un programa y te invito a que pueda ver en la semana el flyer que lo vamos a mandar con invitados de lujo. Así que muchas gracias, que Dios te bendiga y un placer conocerte si aún no te conozco.